Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la experiencia de aprendizaje número 9. Esta es la actividad 2 del curso de Ciencias Sociales, de primero y segundo de secundaria. ¡Empezamos! Pero antes, no te olvides de compartir este video con tus compañeros de clase, no seas egoísta. Bien, reflexionamos. Leemos el texto y observamos las imágenes. Pablo recuerda lo tratado en la experiencia sobre los anhelos de construir el país en el que quisiera vivir. Sin embargo, cumplido el bicentenario de nuestra independencia, ve que aún existen muchos desafíos que afrontar. Entonces piensa en la importancia de volver a revisar y valorar el legado de nuestro pasado prehispánico, como las formas de organización socioeconómico inca, las relaciones sociales, la moral, entre otros. Bien, ¿y qué es lo que vemos en las imágenes? Vemos a personas construyendo una edificación inca. Aquí están construyendo un puente y aquí están trabajando para hacer andenes. Ahora nos reunimos con nuestra familia y reflexionamos sobre el texto y las imágenes. Luego respondemos la siguiente pregunta: ¿qué formas de organización de esa etapa de nuestra historia perduran hoy cumplido el bicentenario de nuestra independencia? En la zona andina podemos ver hoy en día que lo que se conoce como Aini y la Minca todavía existe, tanto para preparar y trabajar la tierra para sus sembríos o, por ejemplo, la limpieza de canales o construcción de obras, como vemos aquí en el puente. Asimismo, pensemos en los compromisos que deben asumir para construir el país que anhelamos. Averiguamos sobre esos anhelos en nuestras familias y en nuestra comunidad realizando la siguiente pregunta: ¿cuáles son los compromisos que podríamos asumir para construir el país que anhelamos considerando las formas de organización incaica? Deberíamos trabajar juntos, sin buscar el beneficio propio, sino el beneficio común, que es para todos los peruanos. Ahora analizamos las fuentes. A partir de la reflexión anterior, analizamos las formas de organización incaica como la reciprocidad y la redistribución, así como su contribución al desarrollo de nuestro país, sobre todo al cumplirse nuestro bicentenario. Por eso nos hacemos la siguiente pregunta histórica: ¿cuáles son las formas de organización incaica que pueden contribuir al desarrollo del país que anhelamos? Empezaremos analizando las fuentes del texto Principios de Organización de la Sociedad Inca. Bien, ahora vamos a leerla juntos. Principios de organización de la sociedad inca. La organización social, política y económica del Tahuantinsuyo fue producto de la combinación de los principios de reciprocidad y redistribución. Las formas denominadas reciprocidad y redistribución son dos momentos del único principio de reciprocidad, solo que en un nivel más amplio de jerarquías entre las que medían distintas instituciones. Así, en un primer nivel de interacción recíproca, llamada comúnmente reciprocidad simétrica, tenemos el Aini, forma de prestación de trabajo que se da en el ámbito de las unidades familiares, en el que unos trabajan para los otros. En las tareas de campo en vías de reciprocidad directa, es decir, que el trabajo de unos en las tierras asignadas a los otros se recompensaba de la misma manera. Aini se entiende hasta ahora como ayudarse mutuamente en el trabajo. Si tú me ayudas, yo te ayudo. Eso es reciprocidad. Un segundo nivel de reciprocidad, ya asimétrica, está representado por la Minca, forma de trabajo colectivo que se prestaba a las huacas y al curaca por los miembros del Ayllu o de las yactas. Yactas es pueblo, para realizar las faenas del campo en las tierras de las huacas, de los malcus o del curaca, y también para hacer obras de utilidad comunal. En este caso, las huacas, como el curaca, no podían reciprocar de la misma manera, lo hacían mediante dones. La minca, en gran manera, ya modificada, sigue siendo en muchas comunidades una prestación de trabajo para obras de bien común. El Aini consistía en la ayuda que ofrecía un grupo de personas o miembros de una familia numerosa para realizar trabajos de preparación de la tierra, extracción y transporte de piedras y canastos, locomoción de tierras, edificación de pueblos y canales, caminos, puentes, limpieza y remodelación de aquellas estructuras públicas de otros grupos vecinos. La condición fundamental, como se acostumbra a decir, hoy por ti, mañana por mí. Y en retribución se servían comidas y bebidas, banquetes durante los días en que se desarrollaba el trabajo comunal. O sea, los unos ayudaban a los otros y posteriormente los otros retribuían el favor prestado a los unos. Ya la minca o trabajo colectivo tenía otra connotación. Con este sistema la colectividad ejecutaba las obras que beneficiaban al Ayllu como un todo: canales de irrigación local, andenes, puentes, templos, ciudades, locales de preparación de charqui y o almacenamiento de productos. El charqui es la carne seca.
corrales, cercas, manutención de las huacas locales con enterramientos humanos. Este sistema envolvía y obligaba a todos los miembros de la comunidad a trabajar en beneficio de la comunidad o ayllu. Eventualmente la minca también era realizada cuando ocurría el casamiento de miembros del ayllu, en la construcción de su casa, por ejemplo, o en el cuidado de las tierras de huérfanos, inválidos, viudas, enfermos y ancianos del ayllu. Diferente del Aini, la minca no implicaba una deuda ética ni obligaba al pago de especie de alguna de la élite. Ahora tenemos la fuente C, que es el ayllu y el sistema de organización inca. El ayllu era una familia extensa que provenía de un mismo lugar y que tenía un antepasado común. Sus integrantes se encontraban unidos por vínculos de parentesco y reciprocidad. Además, estaban dirigidos por una autoridad, que era el curaca. Estas características convertían el ayllu en un grupo social integrado por varios vínculos. Tenemos el ayllu, que había un vínculo económico, el trabajo, un vínculo de sangre, los antepasados, un vínculo territorial, el espacio que compartían, un vínculo de lengua y religión, y un vínculo de gobierno. Los dirigía un curaca. Entre los miembros del ayllu se daban obligaciones de reciprocidad que consistían en la prestación y recepción de bienes y servicios entre personas unidas por lazos de parentesco. Estos lazos de reciprocidad abarcaban todos los aspectos de la vida diaria. La reciprocidad podía ser de dos tipos: reciprocidad simétrica, que era la que se ejercía entre iguales, y la reciprocidad asimétrica, que se daba con las autoridades, tanto con el inca como con el curaca. Los mecanismos de reciprocidad eran aplicados por los incas según los requerimientos del Estado. Por ello, los incas se casaban con las hijas o hermanas de los curacas, siguiendo con ello una alianza que les permitía disponer de la mano de obra de otros pueblos aliados cuando lo requiriesen. Dicho trabajo le generó al Estado un excedente de comida, textiles y cerámica que se empleaban como regalos para los grupos vinculados al Inca y para proveer de recursos a la población en caso de desastres. La redistribución. Mediante este sistema, el Estado organizaba a los pobladores la protección y ayuda de las autoridades y del Inca en momentos de necesidad. La población prestaba su fuerza de trabajo en las mitas, organizadas por el curaca, quien devolvía lo producido. El Inca también aplicaba este sistema y redistribuía los bienes entre la población, incluso de zonas muy alejadas. Entonces, en el trabajo que se hacía en la mita, por ejemplo al trabajar la tierra, se extraían grandes cantidades de cierto cereal o, por ejemplo, tubérculo, la papa. Eso se le entregaba al Inca y el Inca se encargaba de distribuirlo entre todo el espacio, ya sea a través de el mismo o el curaca. Al final, todos los del espacio se beneficiaban del trabajo que hacía una localidad. Por ejemplo, en otra localidad más arriba, donde hay otros productos, también se hacía lo mismo, y los que trabajaban más abajo también adquirían esos productos. Y es así como todos se benefician. Y seguimos. El Aini era un sistema de servicios mutuos mediante el cual un poblador obtenía, a través de la reciprocidad, la colaboración de sus parientes en tareas del campo, el cuidado del ganado, la edificación de casas, entre otras actividades. La minca, que permitía realizar obras de beneficio comunal, como por ejemplo la construcción de un depósito o de un puente. Para llevarlas a cabo, el curaca convocaba a todos los miembros del ayllu, aunque también pedían intervenir personas de otros ayllus. Y la mita era una contribución laboral realizada por los hatun runas en beneficio del Estado durante un tiempo corto, para producir bienes que serían utilizados como excedentes. Durante su servicio eran denominados mitayos. La mita constituía el equivalente al tributo. Ahora, ¿cuáles son las formas de organización incaica que pueden contribuir al desarrollo del país que anhelamos? Tenemos el Aini y la minca. Esto todavía podemos verlo aplicado en las comunidades andinas, pero en las ciudades se ha modificado. Por ejemplo, en el techado de una casa podemos ver que llegan algunos familiares a preparar juntos comida y se comparte entre todos, tanto familiares y trabajadores. Esto sería una especie de Aini que se da dentro de una familia. Y hablaríamos de minca si todos nos uniéramos para un fin común que nos beneficiaría a todos los peruanos, por ejemplo. Tomemos en cuenta que para reconocer el tipo de fuente histórica que hemos leído, tengamos presente su clasificación. Según su relación temporal con el pasado, pueden ser primarias o secundarias.
Las fuentes primarias son aquellas producidas en el mismo momento de los acontecimientos. Las fuentes secundarias contienen información elaborada en una investigación. Según el tipo de información, pueden ser orales, materiales, escritas o audiovisuales. A partir de nuestro análisis de las fuentes de información, reconocemos las características de las formas de organización incaica. Luego, explicamos qué aspectos pueden contribuir al país que anhelamos. Tenemos este cuadro que lo vamos a llenar con la información obtenida de las lecturas. Las formas de organización social incaica, el Aini, Minca, Mita, y sus características, aspectos en los que podrían contribuir al país que queremos y por qué lo estamos considerando. En el caso del Aini se basa en la reciprocidad, donde grupos familiares se ayudaban mutuamente en trabajos diversos. Es un hoy por ti, mañana por mí. Ahora, aspectos que pueden contribuir al país que anhelamos, esto se puede aplicar en las familias de un mismo grupo familiar, para construir una casa o para organizar una actividad para recaudar fondos, pero dentro de una familia. ¿Por qué lo consideramos? Porque une a un grupo familiar, que es la base de nuestra sociedad. Ahora, la Minca se basa en la reciprocidad también. Se da un trabajo colectivo para lograr un bien común, como la construcción de puentes, templos, andenería, etc. Esto se puede aplicar en los barrios, diversas familias de un mismo vecindario, para contribuir a la seguridad o arreglar jardines, por ejemplo. Lo consideramos porque es trabajar en conjunto para el beneficio, en este caso de su comunidad, que es su barrio. Aquí las familias se apoyarían mutuamente para vivir en un espacio más seguro y saludable. En este caso, la Mita era una contribución laboral realizada por los Hatun Runas en beneficio del Estado durante un tiempo corto, para producir bienes que serían utilizados como excedentes y era tomado como un tributo. Hoy en día podría considerarse como el trabajo formal de todos los peruanos y que pagamos impuestos al Estado. Y lo consideramos porque al pagar todos nuestros impuestos de manera equitativa, contribuimos a la ejecución de obras para el beneficio de todos los peruanos. Ahora, después de identificar las características de las formas de organización de la sociedad inca a partir de las fuentes, respondemos lo siguiente. ¿Será importante que sigan vigentes? ¿Pueden contribuir al país que anhelamos? Sí, es importante que sigan vigentes, aunque están presentes todavía en las comunidades andinas, pero en las ciudades ya casi no se ve. Trabajar todos en conjunto y unidos para buscar y lograr el beneficio de todos los peruanos y que no solo unos pocos se beneficien. Ahora, seguramente hemos visto que muchas de las formas de organización que hemos conocido están presentes en estas actividades que se realizan actualmente. Para verificar esta información vemos el recurso 2, que es un video titulado Quehuachaca, el último puente inca. Estoy dejando el link del video en la caja de descripción. Son tres cortitos, muy interesantes si quieren aprender de este patrimonio cultural inmaterial del Perú. Y ahora, luego de observar el video, realizamos las siguientes actividades. ¿Qué formas de organización se practican en la construcción del puente Quehuachaca? La forma de organización social para la construcción de este puente, que se hace anualmente, es la Minca. Participan varias comunidades como son Winchiri, Chaupibanda, Coyhaique y Perjaro. Todo el proceso es dirigido por dos personas expertas en construcción de estos puentes, conocimiento que ha sido transmitido de generación en generación. ¿Por qué se han mantenido esas formas de organización hasta la actualidad? ¿Qué consecuencias podría ocasionar la pérdida de las formas de organización para la construcción del puente Quehuachaca? ¿Qué consecuencias traerían las formas de organización en la construcción del puente si se aplicaran en la construcción de puentes en todas las regiones del país? Fundamentamos nuestras respuestas. Bien, ahora, este conocimiento de la forma de construcción se ha transmitido de generación en generación y se pone en práctica hasta el día de hoy porque este puente se continúa utilizando por las comunidades para conectarse. Si se pierde la forma de organización, en este caso la Minca, como ya mencionamos, significaría que ya no se podría renovar este puente. Por lo tanto, se deterioraría hasta ser inservible y que significa que ya no se unirían estos pueblos, ya no estarían conectados. Si se aplicara la Minca en todo el país, significaría la unión de comunidades peruanas que trabajan para un bien común y que podrían unirse para hacer otras obras.
además de mantener conocimientos de sus antepasados y que sus construcciones sean acordes a su entorno natural, y no utilizar otros tipos de materiales para sus construcciones. Y bien, con eso terminamos de resolver la actividad 2. Nos vemos en un siguiente video. Chao y no olvides compartir.